Según el cristianismo, el Domingo de Ramos conmemora la entrada del Mesías a Jerusalén y antes de este se vive una cuaresma. ¿Pero está esto estipulado en las Escrituras? La respuesta es no. No existe ni Domingo de Ramos, ni tampoco se explica en ella el porqué de la cuaresma. Por el contrario, Yohanan Juan capítulo 12, verso 12, 13 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Aquí se refiere a la fiesta anual de primavera llamada Pesaj, que significa pasar por encima, en conmemoración de la liberación del pueblo hebreo esclavo en Egipto. Al oír que Yahshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Adón, mal traducido como Señor. El único día que la ciudad de Jerusalén estaba llena de personas antes que comenzara el Pesaj, era el día 10 del mes del Abib, ya que ese día todos subían a Jerusalén con sus corderos como era su costumbre, para que estos fueran revisados, para ver si estaban aptos para el sacrificio de Pesaj. Esta fiesta fue ordenada por el Eterno en Éxodo 12 y 13 del verso 3 al 10 y posteriormente afirmada en Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Los corderos eran apartados, ungidos y revisados el día 10 del mes del Abib. Asimismo, el Mesías, que es el Cordero de Pesaj, entró a Jerusalén, y los principales líderes religiosos no encontraron defecto alguno en él, lo que significa que el Mesías estaba apto para el sacrificio el día 14 del mes del Abib, tal cual como lo estipulaba el mandamiento. El trasfondo de la cuaresma se remonta al luto de 40 días que fue establecido en Babilonia debido a la muerte del dios Tatmuz, quien fue atacado por un jabalí. La observación de este periodo en honor a Tatmuz no solamente era conocida en Babilonia, sino también por los fenicios, los egipcios, y por un tiempo llegó a practicarse por el pueblo de Israel cuando, producto del exilio babilónico, cayó en apostasía. En Ezequiel capítulo 8 versos del 13 al 15 dice: me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Adón, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tatmuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre, vuélvete aún? Verás abominaciones mayores que estas. Elohim le mostró al profeta Ezequiel que el pueblo de Israel había caído en esta apostasía. En el libro Las dos Babilonias, en la página 170 dice: tal cuaresma de 40 días, en la víspera de la primavera se observa todavía por los yezidis de Kurdistán, o paganos adoradores del diablo que la han heredado de sus primitivos amos, los babilonios. Más adelante dice: esa cuaresma de 40 días, era celebrada en la primavera por los paganos. 3 días después del equinoccio de primavera empezaba una fiesta solemne de 40 días en honor del sol. Tal cuaresma de 40 días también fue observada en Egipto, como puede verse consultando el libro Los egipcios de Wilkinson. Es decir, Roma es la Babel actual con confusiones y mentiras introducidas por su sincretismo para hacer sus propias festividades en adoración a los dioses solares babilónicos, egipcios y de la mitología griega. Ahora veamos por qué se come pescado el viernes y de dónde realmente viene esa costumbre. En ninguna parte de las Escrituras dice que tenemos que comer pescado el día del sacrificio del Mesías. El sexto día de la semana romana, llamado viernes, estaba dedicado a la diosa Venus, diosa de la fertilidad. De allí proviene el nombre de viernes. La palabra inglesa Friday, derivado del inglés antiguo Frigedaeg, se asocia con la diosa nórdica del amor y la belleza llamada Freyja, que para los romanos era Venus. El pez por su parte se asocia con el dios Dagón, el cual era el dios de los cereales, el protector de los cultivos, a los que daba fertilidad, y quien enseñó a cultivar el trigo e inventó el arado. Más sincretismo para desvirtuar la realidad de un Mesías judío e introducir culto a todas las deidades paganas y mitológicas. Ahora veamos el porqué de los huevos de Pascua. Estos huevos provienen de los antiguos egipcios, quienes tenían por costumbre el colorear huevos y comerlos durante su festival de primavera, para con esto invocar la fertilidad. En Babilonia, esta tradición fue adoptada de los egipcios, inició con Semiramis, la misma diosa Istar o Acera, conocida también como Astarte, en su forma griega, o Astoret. ¿Cuándo se estableció entonces la Pascua romana?
En el primer concilio de Nicea en el año 325, se estableció la fecha de la Pascua, como el primer domingo después de la luna llena, tras el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte. También se estableció, que este domingo de Pascua, no coincidiera nunca con la fiesta verdadera de la Torá llamada Pesaj. Esta fecha elegida, ya era una fecha de celebración para los paganos, ese primer domingo día de la diosa Istar, en el que se celebraba con huevos, liebres y cerdo asado. La palabra Pascua en inglés se dice Easter, que proviene del acadio Istar, la diosa de la fertilidad. El cristianismo romano pagano, hizo un sincretismo y desechó el verdadero día del sacrificio del Mesías y adoptó el domingo de resurrección de la diosa Istar. El sacrificio del Mesías ocurrió el día 14 del mes de Abib, mes que está ordenado en Éxodo capítulo 12 y Levítico 23, como el comienzo de la primavera en Israel y el primero de los meses del año, donde justo en ese mismo día 2000 años antes de su muerte el pueblo de Israel había sido salvado de la muerte gracias a la sangre del cordero que estaba rociada en los dinteles de sus puertas, formando una tab hebrea, letra que significa pacto. La fiesta de Pesaj es la fiesta que todo creyente en el Mesías judío y no greco-romano tiene que celebrar. Porque ella nos recuerda que hemos sido liberados de la muerte eterna y de la esclavitud al pecado. Ahora que has conocido el trasfondo de esta fiesta pagana y espuria, te invitamos a compartir con alguien más este conocimiento, para salir de en medio de la Babel religiosa llamada Roma.